Saludos hermanos, aquí estamos de nuevo en esta clase de historia de la iglesia, en este módulo de historia 1 y vamos a proceder ahora a ver la lección número 3. En la lección pasada nosotros estuvimos viendo lo que era el primer periodo de la historia de la iglesia, que era la iglesia primitiva apostólica. Ustedes recordarán que decíamos que este periodo abarcaba aproximadamente desde el año 30 al año 100 después de Cristo. En esta ocasión yo quiero que veamos entonces la iglesia primitiva posapostólica, la iglesia primitiva posapostólica que abarca desde el año 100 aproximadamente, es decir, desde la muerte del último de los apóstoles, desde el cierre del canon de la Biblia, hasta lo que fue el inicio, o cerca del inicio de la Edad Media. En este tiempo de la iglesia primitiva posapostólica, vamos a verlo en dos etapas que son paralelas. En una vamos a ver cómo la iglesia fue perseguida y después fue favorecida, por un lado, y luego veremos los principales protagonistas de ese periodo, que son los que se conocen como los padres de la iglesia. De modo que veamos la primera sección de la iglesia primitiva posapostólica, y es el estado de la iglesia, que fue un estado primero de persecución y después un estado en el que esta iglesia fue favorecida. Con respecto al tema de las persecuciones que hubo en este periodo desde el año 100 al año 450, recordarán que en la lección anterior nosotros habíamos hablado de dos persecuciones principales que hubo de parte del Imperio Romano, la persecución de Nerón, ahí por los años finales 50, principios de los 60, y la persecución de Domiciano al final del siglo I. Cuando vamos allá a este periodo, siglo II en adelante, nosotros podemos señalar de que hubo muchos emperadores, obviamente, en un periodo tan largo de tiempo, pero destacando algunos emperadores importantes y que tuvieron que ver de una manera especial con el tema este de la persecución, podemos señalar a Trajano, que gobernó el imperio del año 98 al año 117. Durante el reinado de Trajano había una situación difícil con el tema este de los cristianos, porque ellos tenían un edicto que los hacía que podían ser perseguidos en cualquier momento, pero el edicto muchas veces no se ponía en práctica. Pero resulta que comenzaba a haber dificultades con algunas personas que tenían celos contra los cristianos y comenzaban a darse denuncias con respecto al tema de los cristianos. Y este emperador Trajano comenzó a escuchar cosas que eran un tanto ridículas con respecto al tema de los cristianos. Alguien le escribió al emperador con respecto a este tema y el emperador le respondió lo siguiente. Es una persona que estaba por debajo del emperador y que comenzó a perseguir en la zona donde estaba. El emperador le respondió y le dijo: has adoptado el curso correcto, amigo mío, tocante a los cristianos, porque ninguna regla universal aplicable en todos los casos puede ser sentada en este asunto. Ellos no deben ser buscados, pero cuando sean acusados y convictos deben ser castigados. O sea, ¿cuál era la línea oficial? No vamos a buscarlo para perseguirlo, pero si alguien lo denuncia, lo perseguimos. O sea que era una política bastante extraña. Dice él, pero no debe ser admitida ninguna acusación anónima en un proceso criminal, ya que esto sienta un mal ejemplo y es contrario a nuestra era. Y fruto de esas denuncias que hicieron personas que en un momento dado se sintieron algún tipo de odio hacia los cristianos, se dio entonces una fuerte persecución en la cual murió líderes cristianos, como fue el caso de Ignacio de Antioquía, de quien hablaremos más adelante. Esta política de no buscar a los cristianos, pero de perseguirlos si eran acusados, duró durante todo el siglo II y parte del siglo III, es decir, del año 100 al 200 y en parte de los años 200. Tertuliano, que fue un creyente del siglo III, dijo lo siguiente con respecto a esta política del Imperio Romano. Y él decía: oh sentencia necesariamente confusa, se niega a buscarle como inocentes y manda que se le castigue como culpable. Tiene misericordia y es severa, disimula y castiga. ¿Cómo evitas entonces censurarte a ti misma? Si condenas, ¿por qué no investigas?
Y si no investiga, ¿por qué no absuelve? Entonces, esta fue la situación, mis hermanos, que comenzaron a vivir los cristianos en este periodo de la iglesia primitiva posapostólica. Y vemos cómo fue algo que se daba en mayor o menor medida dependiendo del emperador que estuviera gobernando. Luego tenemos la persecución de Adriano, que subió al trono en el año 117 y dice que reinó hasta el año 138. Él, por su trasfondo religioso, estaba opuesto al judaísmo, pero para él el cristianismo le era indiferente y en ese sentido, al principio pidió protección para aquellos que eran acusados falsamente, pero eso no impidió el que se diese persecución contra muchos cristianos también en esa época. Otro caso que tenemos es la persecución de Antonio Pío, que reinó del 137 al 161. Este hombre, a pesar de que era moderado, continuó la práctica de sus predecesores de no perseguir a los cristianos ni buscarlos, pero si alguien los acusaba, entonces procedía a castigar a los cristianos. Uno de los mártires de su época fue Policarpo, obispo de Esmirna, quien fue martirizado en el año 155. Se dice que cuando Policarpio fue llevado delante del procónsul, este trató de persuadirlo para que negara su fe, tomando en cuenta su avanzada edad. Y dice que cuando fue presionado para que negara su fe, la respuesta de Policarpio fue: llevo 80 años sirviendo a Cristo y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir al Señor que me salvó? Dice que el procónsul lo amenazó con fuego, a lo que Policarpo respondió: tú me amenazas con un fuego que arde por una hora y pronto se extingue, pero ignoras el fuego del juicio futuro y del castigo eterno reservado para los impíos. Pero ¿por qué te demoras? Haz lo que te plazca. Dice que la multitud enardecida, al oír la respuesta de Policarpo, fue a buscar ramas para preparar la hoguera, lo ataron a Policarpo en medio, y cuando estaba a punto de encender el fuego, este miró al cielo y oró en voz alta diciendo, y oigan esta oración, hermanos: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto con tus mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Y así Policarpo dio su vida como un mártir siendo quemado por las llamas. Otro emperador importante de esa época en la que los cristianos también padecieron persecución fue durante Marco Aurelio, que reinó del 161 al 180. Su persecución fue la última correspondiente a la primera fase de las persecuciones, en la cual las persecuciones eran más locales que generales. O sea, hasta este momento, estos emperadores que hemos mencionado, los cristianos eran perseguidos, pero recuerden que el Imperio Romano tenía una extensión bastante amplia y eran persecuciones más en zonas, cuando eran en ese sentido denunciados principalmente. Y con Marco Aurelio entonces se cierra este ciclo de estas persecuciones que eran un poco más locales en ese sentido. Durante esta persecución fue martirizado de Marco Aurelio Justino, que fue uno de los más grandes pensadores cristianos de su época, también de lo cual mencionaremos algo más adelante, y también se da el caso de otros cristianos y cristianas que de manera heroica dieron su vida por el hecho de servir y de seguir a Jesucristo. Cuando murió Marco Aurelio le siguió su hijo Cómodo, que era un hombre cruel y depravado, pero que sin embargo no persiguió a los cristianos debido a la intercesión de su concubina Marcia, que este reinó del año 180 al 192. Sin embargo, llega otro emperador, recuerden que estamos en este periodo de la iglesia primitiva posapostólica, llega otro emperador cuyo nombre era Séptimo Severo, que llegó al poder en el 193 en medio de grandes pugnas internas y reinó hasta el año 211. Su preocupación por la división del imperio y por el tema de los bárbaros, que eran todas esas personas que estaban fuera del imperio romano y que muchas veces hacían guerra contra el imperio, llevó a este emperador a querer unificar su imperio a través de la religión. Su propósito era unificar a sus súbditos mediante el culto al sol invicto y consecuentemente se opuso tanto a judíos como cristianos. En el año 202, Séptimo lanzó un edicto prohibiendo bajo pena de muerte
toda conversión al judaísmo y al cristianismo. Y este edicto fue un paso más adelante en la historia de las persecuciones, ya que la persecución se volvió todavía mucho más general y mucho más cruel. Luego de la muerte de Séptimo Severo vino un periodo de 50 años de relativa paz, y luego pasamos, si estamos, hermanos, claro, esto es un resumen, brincando muchos emperadores, estamos señalando los más importantes. Está la persecución de Decio, que reinó del año 249 al 260, 11 años. Y con este emperador vino la persecución más severa que la Iglesia de Cristo había sufrido hasta ese momento. De hecho, fue una persecución que puede ser propiamente llamada como general, en el sentido de que la amplitud que tenía hasta ese momento no se había conocido antes. En ella murieron muchos cristianos, muchos cristianos. Se dice que murieron más cristianos solamente en esa persecución que en todas las persecuciones anteriores. Fue un severo intento de exterminar la fe cristiana. Muchos de los que obviamente los que murieron fueron los oficiales de la iglesia, entre los que se cuentan Cipriano, que era obispo de Cartago, así como los obispos de Roma, Antioquía y Jerusalén, como mencionaremos también algunas cosas de ellos más adelante. Y también obviamente se dieron el caso de personas que en esos periodos apostataron de la fe. Entonces dice que en esos tiempos de persecución la iglesia también se purifica, ya que salen a relucir personas que dicen que son creyentes, pero que realmente no lo son. Y luego viene, hermanos, un periodo crítico para la historia de la iglesia, que es la persecución de Gallo y de Valerio. En este momento el Imperio Romano comienza a dividirse en dos secciones principales. En la persecución de Gallo y Valerio todavía no se había dividido, hago esta corrección aquí. Gallo gobernó del año 251 al 253 y Valerio del 253 al 260. Pero luego viene la persecución de Diocleciano y Galerio en Oriente y la de Maximiano en Occidente. Ahí sí ya se da esta división en el Imperio Romano. En el año 284 Diocleciano es proclamado emperador del imperio, pero fruto del caos que se estaba dando internamente, él accede a nombrar a Maximiano como emperador en Occidente, quedándose entonces Diocleciano en Oriente, aunque influenciando a la otra parte del imperio. Pero como el caos se mantenía en el imperio, cada uno de ellos, a su vez, nombró a un emperador por debajo de ellos para que lo ayudaran a mantener el control del imperio. Este periodo se conoce como la tetrarquía. En el oriente estaba Diocleciano, con título de Augusto, y su yerno Galerio. Y en occidente estaba Maximiano, que era con título de Augusto, y Constancio Cloro, con el título de César. Aunque Diocleciano persiguió por mucho tiempo a los cristianos, sin embargo no le tenía ese odio que sí tenía, sin embargo, Galerio. Recuerden, Galerio y Diocleciano estaban gobernando en la parte oriental. Pero comenzaron a haber problemas en el ejército, ya que algunos cristianos comenzaron a negarse, se negaban a participar en el servicio militar, y otros que eran soldados deseaban salirse del ejército debido a algunas ceremonias que eran de carácter religioso. Es así como Galerio convence a Diocleciano para que primero expulse a todos los cristianos de las legiones, pero no conforme con eso, Galerio en el año 303 logra que se haga un edicto en contra de los cristianos, donde se le ordenaba que todos los edificios cristianos fueran destruidos, los libros fueran quemados, que los creyentes se les privara de dignidades y derechos civiles. Y la persecución fue recrudeciéndose poco a poco debido a que los cristianos se negaban a entregar los libros sagrados, y entonces los perseguidores los torturaban o los condenaban a muerte. En medio de esta situación tan desastrosa, la situación, hermanos, se volvía cada vez más y más complicada para los cristianos, y en un momento dado se decreta, se pone tan complicada que se desata la persecución más cruenta entonces de la iglesia hasta este momento de la historia.
La misma persecución también se extendió al occidente, donde estaba Maximiano, aunque con menos intensidad que en el oriente. Las iglesias eran destruidas, los cristianos debían negar su fe o morir. Y hermanos, era terrible el tipo de tortura que le hacían, cómo le pinchaban un ojo, le quebraban una pierna para luego enviarlo a trabajos forzados. Cualquier cosa que estuviera bajo la imaginación de mente depravada fue utilizada en contra de los cristianos. Y es en medio de esta persecución, hermanos, que comenzaron a suceder algunos hechos que cambiarían dramáticamente la situación de la iglesia. Tanto Diocleciano como Maximiano, recuerden que uno estaba en Oriente, otro en Occidente, renuncian al trono respectivamente debido a luchas internas que había en el año 305, y es así como quedan emperadores los que estaban debajo de ellos. Por un lado Galerio, por otro lado Constancio. Pero Constancio, Galerio en Oriente, Constancio en Occidente. Pero Constancio estaba enfermo y muere a finales del año 306. Entonces es proclamado emperador en Occidente su hijo Constantino, que no estaba de acuerdo con la persecución a los cristianos, por lo que en la parte occidental del Imperio Romano cesa esa persecución. Sin embargo, en el Oriente la persecución con Galerio sigue con fuerza. Pero entonces se dan conflictos entre ellos, entre un emperador y otro, y luego de algunas fuertes luchas internas, se hace el Constantino, ¿verdad?, que queda del lado del occidente, logra tener control completo de ese lado del imperio. En el caso del oriente, la situación, Galerio continúa al frente del imperio, pero miren lo que pasó, hermanos. Una de las cosas más que da un poco de una tragicomedia, por decirlo así. En el año 311, Galerio, que en el oriente, ¿verdad?, siempre persiguió a los cristianos hasta el final, emitió un edicto estando ya enfermo de muerte, donde también decretó el fin de las persecuciones. Ya Constantino lo había hecho en Occidente, pero ahora lo hace Galerio en el Oriente. Y el edicto decía lo siguiente: entre todas las leyes que hemos promulgado por el bien del Estado, hemos intentado restaurar antiguas leyes y disciplinas y la disciplina tradicional de los romanos. En particular, hemos procurado que los cristianos que habían abandonado la religión de sus antepasados volviesen a la verdad. Porque tal terquedad y locura se había posicionado de ellos, que ni siquiera seguían sus primitivas costumbres, sino que se han hecho sus leyes y se han reunido en grupos distintos. Después de la publicación de nuestro edicto, ordenando que todos volviesen a las costumbres antiguas, muchos obedecieron por temor al peligro y tuvimos que castigar a otros. Pero hay muchos que todavía persisten en sus opiniones y nos hemos percatado de que no adoran ni sirven a los dioses, ni tampoco a su propio Dios. Ya ustedes saben, edicto con mezclas de mentiras e inventos. Por lo tanto, dice Galerio, movidos por nuestra misericordia a ser benévolos con todos, hemos querido justo extenderle a ellos también nuestro perdón y permitirles que vuelvan a ser cristianos y que vuelvan a reunirse en sus asambleas, siempre que no atenten contra el orden público. En otro edicto daremos instrucciones acerca de esto a nuestros magistrados. A cambio de esta tolerancia, termina diciendo Galerio, los cristianos tendrán la obligación de rogarle a su Dios por nuestro bienestar, por el bien público y por ellos mismos, a fin de que la república goce de prosperidad y ellos puedan vivir tranquilos. O sea, era un hombre que estaba muriendo y al darse cuenta de eso, su conciencia, parece que lo turbó bastante, termina dando este decreto y diciéndole a los cristianos que oren por él y por el bienestar del imperio. Galerio muere unos días después y el trono en Oriente entonces se da una pugna entre dos líderes que eran Licinio y Maximinio. Y en medio de esa pugna está, acuérdense, Constantino del otro lado, en Occidente. Constantino se casa con una hermana de Licinio. Entonces, en medio de ese conflicto, entonces, surge lo que se conoce como el Edicto de Milán, donde Constantino, en Occidente, y Licinio, que era uno de los que se disputaban el trono en el Oriente, garantizan a la iglesia plena libertad de culto y devolver las propiedades que le habían sido confiscadas. Licinio, entonces, con el apoyo de Constantino, derrota a Maximino, quedando entonces como el único emperador de Oriente.
Pero entonces, como pasa, ¿verdad?, en el mundo de las guerras, en el mundo de la política, Licino entra en conflicto con Constantino en el año 314, y como Constantino profesaba ser cristiano, Licinio entonces vuelve a perseguir a los cristianos en Oriente para buscar el apoyo de los paganos en contra de Constantino. Y eso hace que se dé un conflicto entre Licino y Constantino que duró aproximadamente 10 años, en la que finalmente Licino es vencido por Constantino en el año 323, quedando Constantino como el único emperador de todo el Imperio Romano, y como profesaba la fe cristiana, hizo del cristianismo, por decirlo así, la religión del imperio, aunque no fue que se decretó como algo oficial. El punto es, hermanos, que a partir de ese momento, la iglesia perseguida, que fue perseguida en este periodo después del año 100 hasta el año 323, la iglesia perseguida se convirtió entonces en la iglesia favorecida. Este fue un periodo que, lejos de disminuir el tamaño de la iglesia, lo que hizo fue contribuir más con el crecimiento de la misma. Tertuliano, que lo habíamos mencionado hace un rato, que vivió del año 160 al 220, escribió lo siguiente: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y también dijo en otra ocasión: somos de ayer y sin embargo llenamos vuestro imperio, vuestras ciudades, vuestros pueblos, vuestras islas, vuestras tribus, vuestros campamentos, castillos, palacios y asambleas y senados. Y hermanos, definitivamente que Dios se glorificó a través del martirio de muchos de estos cristianos, aunque también comenzamos a ver ciertas tendencias que fueron peligrosas en la historia de la iglesia, ya que en algunos casos el martirio comenzó a elevarse de una manera incorrecta, como si fuera algo deseable. Se habla de Ignacio, que cuando lo mencionamos también, que cuando trataron algunos cristianos de hacer esfuerzos por liberarlo, él decía que las fieras estén listas para comerme, para atacarme. Si no lo están, yo las obligaré. Vengan jauría de fieras, vengan desgarramientos y mutilaciones, quebranto de huesos, crueles torturas del diablo, solamente alcance yo a Cristo. Y aunque, ¿verdad?, esto es un reflejo, mis hermanos, de un hombre definitivamente valiente, también comenzamos a ver una exaltación del martirio, que tampoco es lo que vemos en la palabra de Dios, porque Cristo mismo decía que en medio de la persecución también había dado directrices para huir cuando llegaran a una ciudad y huir a la otra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora dentro del periodo de la iglesia primitiva posapostólica? Hemos visto este periodo de persecución, enfatizando en algunos emperadores de manera principal, desde el año 100 al año 323. Pero ahora vamos a ver la segunda parte, que es del año 323 al año 450, que es el periodo de lo que se conoce como la iglesia favorecida. Y esta iglesia favorecida comienza con el emperador Constantino. Como decíamos, ya en el año 323, Constantino toma dominio de todo el imperio romano. Hay muchos debates con respecto a si la conversión de Constantino fue algo real. Se dice que eso ocurrió en medio de una de sus batallas internas para tratar de tomar control del imperio romano, específicamente contra un general llamado Magencio, en la que se estaba disputando el control de la parte occidental del imperio. Dice que el día antes de esa batalla, Constantino recibió una visión en la que recibió la orden de poner un símbolo cristiano en el escudo de los soldados, y otro historiador dice que en esa visión decía: con este signo vencerás. El tema es que, sin entrar, ¿verdad?, en juicio de valor con respecto a eso que Constantino se soñó, él ganó la batalla, y se dice que a partir de ahí fue que vino la identificación o la profesión de fe de Constantino. Ya nosotros mencionamos hace un momento cómo él se hace control del occidente, luego tiene conflictos en el oriente, hasta que en el año 323 queda, por decirlo así, bajo el control de todo el imperio romano. Este gobierno unificado de Constantino, que comenzó en el año 323, se daría hasta su muerte en el año 337. Es decir, que duraría unos
14 años más o menos, en la que él tendría control de todo el imperio. ¿Cuál fue la relación de Constantino con la iglesia en ese tiempo? Hay un historiador famoso que fue contemporáneo de ellos, que se llama Eusebio de Cesarea, y él decía lo siguiente con respecto a Constantino: si miro hacia el oriente, si miro al occidente, si miro por toda la tierra, si miro al cielo, siempre y por doquiera veo al bienaventurado Constantino dirigiendo al imperio. Y esto es una forma, ¿verdad?, muy, por decirlo así, idealizada de la persona de Constantino. Pero la verdad es, hermano, es que por algunas cosas que estaremos viendo, hay dudas con respecto a si Constantino fue un verdadero cristiano. Hay debate con respecto a ese tema. Hay otros que entienden que tal vez cerca de su muerte puede ser que haya ocurrido su verdadera conversión. Esto no significa que él no haya sido sincero en el hecho de identificarse con los cristianos. Dice él: mi padre, decía Constantino, mi padre reverenció al Dios cristiano y por ende prosperó, mientras que los emperadores que adoraban a los dioses paganos murieron con una muerte miserable. Y por tanto, para gozar de una vida y un reinado feliz, voy a imitar el ejemplo de mi padre y me uniré a la causa de los cristianos. Al principio, en esa relación de Constantino con los cristianos, lo que hizo fue que dejó de perseguirlos, pero poco a poco los cristianos comenzaron a gozar favores del imperio. Todo eso a la par de que Constantino seguía de alguna forma conectado con el aspecto del paganismo de esa época. De hecho, Constantino, a pesar de que comenzó a favorecer bastante a los cristianos, él mismo no se había bautizado y esperó hasta casi al final de su muerte para bautizarse. O sea que son detalles que es bueno tenerlo pendiente. Y otro detalle también importante es que aunque Constantino profesaba la fe, por varios momentos de esa profesión de fe, él se inclinaba más al arrianismo, que fue la herejía más poderosa de la época y una de las más peligrosas, que negaba la deidad de Jesucristo. Y en ese sentido, por momentos, el mismo Constantino, que trajo la paz a la iglesia, que le dio favores a la iglesia, llegó por momentos a tener conflictos con las personas que defendían la fe ortodoxa, por lo que en algunas ocasiones los quitó de puestos eclesiásticos, los llevó al destierro. Aquí vemos, hermanos, lamentablemente cómo esa paz que trajo Constantino trajo también a la vez una mezcla de lo que eran el Estado con la iglesia, Constantino entremetiéndose en cosas que no le correspondían. Dice el historiador Justo L. González que no pocas personas también en el gobierno de Constantino fueron acusadas de conspirar contra su gobierno imperial, siendo ejecutadas, entre las cuales estaba su propio hijo y heredero. Como dije hace un momento, Constantino aceptó ser bautizado fue poco antes de su muerte, pero por manos de un obispo llamado Eusebio de Nicodema, que era del partido de los arrianos. O sea que es difícil, hermano, para nosotros, y yo no puedo darse una respuesta contundente con respecto a la fe de Constantino. También hay que verlo a la luz también de la época en que estaba. Es muy fácil también para nosotros juzgar las cosas ahora, ¿verdad?, cientos de años después, 1000 y pico de años después. La realidad es que el gobierno de Constantino trajo alivio para muchos cristianos en comparación a cómo estaban antes, pero fue una situación que trajo luces y sombras para la fe cristiana. De manera positiva podemos decir que el imperio de Constantino, las acciones de Constantino trajeron el fin de las persecuciones, como ya he mencionado. Ya la iglesia podía celebrar concilios y también eso subió la moral del imperio. 4 siglos de predicación del evangelio, dice alguien, pese a todas las imperfecciones de los cristianos, habían dejado unas huellas cuyas influencias se notaban más en la vida social. La doctrina del hombre creado a imagen de Dios impuso restricciones a la costumbre de marcar a los esclavos en la cara e inició una serie de medidas que darían eventualmente fin a la esclavitud misma. Comenzaron a tomarse medidas tendentes a la protección de los niños abandonados por sus padres, a la salvaguarda de la santidad en el matrimonio,
Pese a la infiltración del paganismo en la iglesia y pese a la propia decadencia de esta, el poder del evangelio hizo un impacto y tuvo una influencia también de alguna manera en el imperio. Y otra influencia positiva fue que comenzó a impulsarse la expansión misionera en el imperio y más allá de las fronteras del imperio romano. Sin embargo, de manera negativa, podemos decir que el gobierno de Constantino trajo el hecho de que la iglesia se unió al Estado, llegando el Estado a controlarla, muchas veces por la fuerza o muchas veces a través de favores que le daba. La realidad es que Constantino colmó de privilegio a los cristianos, elevó a muchos obispos a puestos importantes, confiándole en ocasiones tareas que eran propias más bien del Estado, de la política, y que los pastores en las iglesias comenzaron a ejercer. Y a cambio de esto, ¿qué sucedió? Que Constantino no dejó de entrometerse en las cuestiones de la iglesia, diciéndose a sí mismo que él era el obispo de los de afuera de la iglesia. Y eso trajo, hermanos, fuertes consecuencias en el futuro, debido sin duda al agradecimiento que querían expresar al emperador, que fue el que acabó con las persecuciones. Los cristianos permitieron que éste se inmiscuyera demasiado en el terreno que era puramente eclesiástico y espiritual de la cristiandad. Otra influencia negativa del gobierno de Constantino fue esa fuerte influencia pagana que comenzó a penetrar en la iglesia. El cristianismo se convirtió en la religión popular, porque era la religión que profesaba Constantino, aunque, ¿verdad?, como ya decíamos, no pareciera que haya sido una conversión genuina, aparentemente, pero al ser la religión popular, muchas personas, muchos paganos entraron al cristianismo porque era la religión del emperador. Y tal popularidad, divorciada muchas veces de un sentido espiritual de convicción, fue nefasta. La masa del imperio romano, que fue bautizada solamente con agua, pero no con el espíritu y el fuego del evangelio, trajo consecuencias penosas y trajo costumbres y prácticas paganas en la iglesia. Y definitivamente, hermanos, también eso trajo mucha mundanalidad dentro de la iglesia. Así como la iglesia era un referente, sirvió de freno, pero también la iglesia misma se contaminó con la mundanalidad. Comenzaron a aparecer prelados, líderes eclesiásticos mundanos, que en el ejercicio del favor estatal que disfrutaban, no estaban inmunes al tema de la corrupción, dando un espectáculo poco edificante. Escuchen lo que dice Jerónimo, uno de los padres de la iglesia ya posterior a Constantino, y que veremos algo de él más adelante. Y esto ya hablando siglo IV, siglo V, por ahí más o menos. Decía él que muchos acudían al presbiterio del diaconado con la intención de tener acceso más fácil a las mujeres que eran miembros de las iglesias, a quienes como oficiales eclesiásticos ellos podían visitar en sus casas. Toda la preocupación de esos clérigos estaba dirigida a los ornamentos y perfumes. Rizaban sus mechones con tenazas calientes, usaban anillos deslumbrantes, cambiaban los caballos de sus carruajes cada hora. Así como pasa hoy, ¿verdad?, que con gente que se lucran del evangelio y cambian de vehículo a cada rato. Llevar chisme y calumniar al ausente era su principal actividad durante su visitación pastoral. Las mujeres cristianas prominentes usaban vestimenta brocada con oro, mantenían un séquito de eunucos, se rodeaban de aduladores y parásitos, entre los cuales los clérigos eran los principales. Las hijas mantenían el pretexto de la virginidad por el aborto del fruto concebido fuera del matrimonio, es decir, no eran vírgenes realmente, pero si quedaban embarazadas lo que hacía era que abortaban. La virginidad en las mujeres no casadas era rara y además era una ocasión de orgullo espiritual en el caso de la que sí se mantenían. Las jovencitas estaban acostumbradas a embriagarse con vino. Los ascetas se abstenían del matrimonio, pero dice Jerónimo, y como para hacer la abstención más difícil, más brillante, mantenían hermanas en sus casas para convivir con estas en puro amor espiritual. Lo que comenzó en el espíritu, un fanatismo altanero, terminó casi sin excepción en la carnalidad y la suciedad. El cristianismo, dice Jerónimo, no fue tan completamente depravado como lo fue en Roma, es decir, en Roma fue peor, pero tampoco fue la población pagana. Con todo, la relación entre ambas partes fue igualmente cercana
fue tanto que el cristianismo absorbió más del paganismo de los paganos que lo que los paganos absorbieron de los cristianos. Y eso es una terrible muestra de lo que pasa cuando la iglesia de repente se convierte en una iglesia favorecida, no mantiene sus límites de lo que es su gobierno, no mantiene sus límites aún en cuanto a esa separación con el mundo. Y eso fue lo que pasó en muchos sectores de la iglesia. En cuarto lugar, entonces, unos pocos, reaccionando en contra de ese paganismo y de esa mundanalidad, se apartaron de la sociedad creando problemas, ya que daban la impresión de una falsa santidad. Como reacción a esta secularización que se dio de los principales oficiales de la iglesia, surge entonces lo que es el ascetismo y el monasticismo en esa época, y que fue llevado también a extremos que no fueron siempre los mejores. De modo, hermanos, que eso en resumen lo que es la iglesia favorecida en la época de Constantino. Brevemente, ¿qué sucedió después de la época de Constantino? Y aquí, hermanos, vamos a ver simplemente algunos aspectos principales, que es desde el año 337 al 450. Cuando muere Constantino, el imperio se divide entre sus tres hijos, Constantino II, Constante y Constancio. Y esto, hermanos, trajo también sus dificultades. Por ejemplo, se habla de Constantino II, que gobernaba las Galias, Gran Bretaña, España y Marruecos, y él favorecía a la iglesia en la expresión doctrinal más sana en ese momento, es decir, seguía la fe ortodoxa, pero estaba ese asunto de esa mezcolanza con la iglesia. También lo hacía Constante, quien gobernaba el norte de África, Italia y algunos territorios al norte de Italia. Sin embargo, Constancio II, que gobernaba en el oriente, lamentablemente profesaba el arrianismo, que era la herejía que decíamos que era peligrosa y que hablaremos en la próxima lección. El problema fue que hubo una guerra entre Constantino y Constante, dos hijos de Constantino, en la que muere Constantino II, quedando entonces Constante en el occidente y Constancio en el oriente. Pero luego Constante es asesinado por un usurpador y un tiempo después Constancio, que favorecía el arrianismo, que estaba en el oriente, quedó a cargo de todo el imperio. Y esto trajo dificultades, ya ustedes saben, para los cristianos que negaban esta herejía y comenzaron a ser desterrados, comenzaron a ser presionados y comenzó una situación bastante tensa que se dio en esa época. Pero luego tenemos el gobierno de uno que llamado cuando muere Constancio, uno que era llamado Juliano. Este Juliano, aunque profesaba la fe, luego se aparta y vuelve otra vez al paganismo, y por eso es llamado Juliano el Apóstata. Y este quiso volver otra vez a hacer que el Imperio Romano regresara otra vez al paganismo que había en el Imperio Romano. Y eso comenzó a traer problemas con todos los que profesaban la fe. Su gobierno duró solamente 2 años, ya que en medio de una batalla él fue alcanzado en una lanza enemiga y murió. Luego de la muerte de Juliano el Apóstata, el resto de los cristianos, de los emperadores que se sucedieron, comenzaron a favorecer al cristianismo en su versión ortodoxa, unos más que otros, hasta que el emperador Teodosio, que gobernó en el año 378 al 395, prohibió todo culto pagano y declaró el cristianismo ortodoxo como la religión oficial del imperio. Además, terminó con el arrianismo, quedando el mismo en algunas tribus germanas, es decir, de las tribus bárbaras, pero después como movimiento terminó desapareciendo en el siglo VII. Pero, hermanos, el imperio, la realidad es que en la medida que iba avanzando, todos estos emperadores se iban sucediendo, el imperio occidental comenzó poco a poco a desmoronarse de manos de los bárbaros, que eran todas aquellas tribus que representaban diferentes grupos étnicos y que estaban fuera del imperio. Es por eso que en el año 410 Roma misma llegó a ser saqueada por los visigodos y luego vuelve a ser saqueada por los vándalos en el año 455.
el último emperador romano, del Imperio Romano, de manera oficial, fue Julio Nepote, y bajo Julio Nepote el Imperio Romano, en la parte occidental, recuerden, había una división natural y en ese sentido es bueno que busquen los mapas, lo pueden buscar en internet, lo que era esa división entre los imperios y también consultarlo en el mismo libro de Justo L. González. El Imperio Romano Occidental cae de manera definitiva a manos de esas diferentes tribus bárbaras, quedando solamente la versión oriental, la parte oriental del Imperio Romano, que se conoció como el Imperio Bizantino, que era ya algo más reducido, pero que sobrevivió como por unos 1000 años más hasta que cayó en manos de los turcos en el 1453, y ya hablaremos algo de eso más adelante. El tema es, mis hermanos, que con la caída del Imperio Romano Occidental comienza el período conocido como la Edad Media, y que es otro periodo que veremos más adelante de la historia de la Iglesia. Pero nosotros hemos visto en esta lección un recuento histórico de lo que fue la Iglesia del año 100 al año 450 aproximadamente. La Iglesia perseguida del 100 al 323 y la Iglesia favorecida del año 323 al año 450 con la caída del Imperio Romano Occidental. ¿Qué vamos a ver entonces, hermanos, en la próxima lección? Nosotros vamos a seguir dentro del mismo periodo, Iglesia Primitiva Posapostólica. Vamos de nuevo a volver hacia atrás para ver los principales líderes cristianos que hicieron, que se destacaron, y las principales personas que se destacaron en este periodo que hemos visto en esta lección del año 100 al año 450. De modo que eso es lo que veremos, Dios mediante, en la próxima lección. Esos creyentes que más se destacaron y el impacto, las herejías con las que tuvieron que luchar en ese periodo. De modo, hermanos, que sé que en esta clase hemos dado mucha información aquí y allá, hemos tratado de sintetizar lo más posible, pero por eso es importante que refuercen estas cosas que estamos hablando con las lecturas y la lectura de Justo L. González. De modo, hermanos, que Dios mediante en la próxima lección seguiremos con la Iglesia Primitiva Posapostólica y sus principales líderes. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que este tiempo y estas cosas que estamos aprendiendo sea de bendición y de estímulo para todos ustedes.